A continuación, damos inicio a la última ponencia de este seminario. Invitamos a pasar a la testera y saludamos cordialmente al profesor Mark Wilson de la Universidad de California, Berkeley, y a quien se encargará de comentar esta última presentación, a la profesora Verónica Santelices de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Adelante, por favor. El profesor Mark Wilson es PhD en Medición Educacional y Estadística Educacional de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y actualmente es profesor de la Universidad de California, Berkeley. Sus temas de interés se centran en la medición y la estadística aplicada. Su trabajo también se basa en un amplio rango de temas en medición y evaluación del desarrollo de nuevos modelos estadísticos para analizar datos de medición, en el desarrollo de nuevas evaluaciones en áreas tales como la educación en ciencias, temas políticos en el uso de los datos de evaluación en sistemas de rendición de cuentas. En esta ocasión, el profesor Wilson nos presentará el tema Medición de desarrollo preescolar y calidad de programas. De esta forma, damos inicio a la tercera y última presentación. Adelante, profesor. Gracias por esa presentación, aprecio mucho la introducción. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes, ya casi estamos en la tarde. Es difícil ser siempre el último presentador antes del almuerzo, pero espero hacerlo de manera muy eficiente y por supuesto me encantaría recibir preguntas del público. Voy a hablar con respecto a la primera infancia y la evaluación en California. He trabajado en la división de la evaluación de los niños desde el 2001 en California y vamos a hablar sobre un instrumento en particular que se llama DRDP y voy a ver cómo pensamos el desarrollo de esa herramienta y cómo lo implementamos. Voy a presentar algunos resultados de la medición. No voy a hablar tanto con respecto a los efectos de estas variables, como ustedes ya lo han escuchado. Les voy a contar más bien cómo las medimos y voy a hablar un poco con respecto al DRDP Tech, que es una herramienta online para utilizarlo, y también finalmente voy a hablar de la medición, a pensar cómo podemos utilizar esas ideas en la evaluación de los programas. Esa es la reseña de mi presentación. Primero, la evaluación de la primera niñez en California. Esta evaluación en California se basa en una serie de estándares. Se le llaman fundaciones en esta área. Hay una razón política y no la comprendo totalmente, pero le llaman fundación en esta área. Y de ahí lo voy a relacionar con una serie de elementos para apoyar a los profesores. Hay pautas de los programas y recursos, hay marcos curriculares, hay programas de desarrollo profesional y finalmente algo que yo estoy participando con un sistema de evaluación de los resultados deseados o DRAP. Entonces, cuando me involucré con esto el 2001, de hecho estaba con un sabático en Bélgica y las personas del departamento me llamaron y dijeron, estamos teniendo este problema, tenemos una encuesta, una investigación de algunos profesores de los niños de pre-kinder y de hecho desde lactantes hasta la idea de 5 años y no está funcionando muy bien, de hecho. Siempre recibimos la misma respuesta. ¿Nos pueden ayudar? Me preguntaron. Ellos se preguntaban que algo que no solamente era un estudio general, sino se basaba en el contexto, algo que realmente se trataba de lo que estaba ocurriendo en la aula, en las actividades que estaban realizando. Querían decir algo que los profesores en sí podían utilizar para una evaluación progresiva, para hacer planes sobre los próximos pasos. No querían simplemente saber cuán felices estaban los profesores con las actividades de los niños, sino era más bien algo distinto. Estas fueron las dos cosas que pidieron. Una cosa que lo que faltaba ahí,
y que yo creo que usualmente es el caso en la evaluación de la medición, es que no pidieron la rendición de cuenta. No decían que yo quiero que esto se utilice para que los profesores o las escuelas apropiadas o lo que sea. Simplemente no era parte del plan. Así es que estábamos libres de esa necesidad de decir que esto es algo que tiene viabilidad porque está en el contexto. Y sacamos de alguna manera ventaja de toda esa circunstancia. Nosotros hemos pasado por un número de rondas de este instrumento desde el 2001 y el estado actual de esto es que tenemos 4 versiones ya de este instrumento para utilizarlo en las escuelas regulares, infantil, preschool, en la escuela y luego de RTP que se llama sobre mover desde pre-kinder a kindergarten. Nosotros también tenemos un acceso de RDP que fue establecido en la misma línea, pero a través de un proceso paralelo. Y en los años hemos tratado de desarrollar todo el sistema y encontramos un problema bastante grande. Y los expertos con los cuales hablamos en general no concordaban con los expertos que hablamos aquí. Utilizaban distinto idioma, hablaban sobre distintas cosas y simplemente no querían concordar. Así que nuestro resultado fue que teníamos que tener una educación general, instrumentos, y teníamos uno, que era para ayudas especiales. Existe el fin de la historia y lo voy a mencionar después, pero es así como está en la actualidad. Tenemos una serie de guías, algunas vienen del ministerio, pero otras también vienen nuestro propio punto de vista de cómo deben hacerse las mediciones. Nosotros queríamos dar a los profesores una especie de orientación general para facilitar el desarrollo y aprendizaje en dominios clave. Esto tiene que ver con la medición, pero la idea es cómo queremos también ser útiles, cómo esto se puede utilizar. Queremos enfocarnos en las diferencias cualitativas para el desarrollo en dominios del desarrollo claves. Voy a hablar de cuáles son esos dominios en un minuto. Queríamos tomar lo que se llama una orientación positiva, enfocarnos en lo que les falta a los niños, qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer ahora, que profesores pudiesen monitorear el avance de los niños de manera individual. Es algo que podemos agregar, podemos ver el aula, grupos de niños también, niños en un lugar específico, pero el enfoque es en el niño de manera individual. Vimos lo que ocurría con la inclusión en caso de discapacidad. Esto tiene que ver con la capacitación, formación de los expertos, pero estamos tratando también de ser inclusivos con los niños con discapacidad. Queríamos responder a la diversidad cultural y lingüística. Hay una gran competencia cultural en California. Se especula que quizás sea mayor que en Chile. Hay que ver eso. Y eso tenía que ser completado por un adulto familiar. No es que un extraño lo haga por el tipo de cosas que necesitábamos averiguar. De hecho, los profesores en las clases preescolares no deben usar el instrumento hasta que hayan estado enseñando por 60 días a esos niños. Esto tiene que ver también con algunos temas de medición. Queríamos también que hubiese conductas observables que ocurrieran naturalmente, o sea, el kindergarten, ¿no? Algo típico, lo que ocurre típicamente en un kindergarten. Esa es una cosa muy importante para nosotros. Ahora voy a hablar de la lógica con que construimos eso. Y también voy a hablar de un enfoque general que se puede aplicar en muchos casos. En los casos se emplea la educación K12 y la educación universitaria. Pero este fue mi primer intento a educación preescolar y más abajo. La forma en que funciona el sistema, se lo voy a mostrar varias veces, no tienen para qué comprenderlo todo aquí. Queremos medir. Tenemos un término que es un constructo, pero es más bien la variable. Queremos crear un mapa del constructo. De ahí uno parte.
Y después, ¿cómo uno observa esas cosas? La lógica entonces pasa del mapa del constructo a alguna forma de diseñar el ítem. Voy a hablar en términos generales al respecto. Puede ser un protocolo de observación ese ítem. Puede ser un perfil. Puede ser un trabajo en forma de portafolio. Cuando ya se ha obtenido información a partir del alumno, del niño, usando el ítem, hay que valorarlo y ver cómo podemos sacarle un significado a todo esto. Es el significado con respecto a la variable que va hacia atrás, y también tenemos la lógica. Y finalmente, cuando obtenemos información, ¿lo pueden creer? Nosotros necesitamos un modelo estadístico que obtenga información de varios niños, que le encuentre a todo esto un sentido y que lo relacione con el constructo. Este proceso, esta lógica de medición, es lo que nosotros llevamos a cabo cuando vemos el desarrollo. Lo hacemos varias veces. Podemos demorarnos 3 o 4 veces pasar por el ciclo y así obtener un buen instrumento. Generalmente esto demora 3 años. El principio, que es querer hacer esto, comenzar a construirlo y después contar con algo que pensemos es útil. Estamos pensar qué es DRDP. Dentro de cada dominio del desarrollo de los estándares estatales, queremos desarrollar una progresión del desarrollo. No era solamente decir un niño puede hacer X, sino qué podía hacer antes de X y después de X, y poner eso dentro de una progresión del desarrollo. De esa manera es útil para profesores, si no es una lista de cosas. Es un aspecto muy importante para que todo esto sea útil. Debemos pensar en una progresión del desarrollo que viene de la literatura, de la práctica profesional, pero cómo esto funciona dentro del contexto del aula, en el lugar en que esto va a ocurrir. Pasamos mucho tiempo testeando la utilidad de los ítems a través de pilotos, estudios de campo. ¿Qué constructos medimos? Arriba, desarrollo social y autodesarrollo, incluyendo la autorregulación. Esto es clave para los constructos que nosotros establecimos. Desarrollo del lenguaje y la alfabetización, y también el progreso hacia el aprendizaje del inglés para aquellos niños que tienen 2 idiomas, porque hay niños que tienen el inglés como un segundo idioma. Desarrollo cognitivo, incluyendo matemáticas, ciencias y abordajes hacia el aprendizaje. Hay subescalas dentro del desarrollo cognitivo también. Desarrollo físico y salud. Finalmente, historia, ciencias sociales y las artes visuales y de representación. Todavía estamos trabajando en esto último, todavía no lo hemos completado, pero sí vamos a tener algunos resultados. Pero el núcleo son los primeros 3. Y esas son las cosas que nosotros queremos medir. Pasamos mucho tiempo con esto, trabajando con el Departamento Educacional del Estado. Es distinto trabajar obteniendo financiamiento de ellos después de haber completado las primeras instrumentaciones. Nos dijeron que necesitábamos crear fundaciones para los instrumentos, pero no funcionó muy bien. Tuvimos que cambiar el instrumento para que calzara. Bueno, eso es lo que ocurre cuando uno trabaja con los ministerios de educación. Voy a hablar de los constructos. Estos son los constructos. Después voy a hablar del diseño. ¿Cómo medimos? Estos son ítems observacionales. Pensamos que debería haber al menos 4 para cada dimensión. Teníamos que hacer más de 4 porque al pasar por el proceso algunos no funcionan. Comenzamos con 12 en la mayoría de los casos. Necesitábamos una amplitud de contenido representada dentro del dominio, cada uno de los dominios que acabo de mencionar. Había que ver cuáles eran los constructos que se destacaban más
y conductas que fueran observables en el contexto de educación precoz. Esta es una imagen que muestra la instrumentación con la que terminamos. Ahora, pasaron 3 años y terminamos con esto. Esta es una imagen de la versión en lápiz y papel del instrumento. El dominio del desarrollo está arriba. Aquí tenemos la comprensión social emocional, esa es la medición 10, abajo está. Y dentro de cada uno hay una definición que se da y tenemos formación de profesores, hay un folleto que describe todo esto en más detalle, también hay videos. No traje los videos, no tuve la valentía. Y no confía en mis videos, verdaderamente. No es que no confiara en la parte técnica aquí. Esta es la definición. Los niveles de observación están a lo largo de estas líneas superiores. Hay rótulos que son explorar, construir, integrar. Ahí están las definiciones de cada uno. No voy a leerlo todo, simplemente quería mostrarles cuál era la disposición de todo esto. No, mi idea no es entrar en los detalles. Esto está disponible para el público en la página web del Departamento de Estado de Educación de California. Bueno, el copyright, los derechos de autor son del departamento, pero bueno, hay algunos que tienen subniveles. Por ejemplo, construir tiene un nivel temprano, medio y posterior. Y ahí están las definiciones. Hay una biblioteca de videos que muestra para cada uno de ellos algunas conductas. Algunos videos se ven así o asá. Hay un conjunto de ejemplos de lo que uno puede ver en las aulas que sea emblemático de esto, que lo muestre. Los profesores deben tomar 60 días para aprender con los niños, verlos, a registrar anécdotas, cosas que ven que los niños hacen, y después recaban esa información y redactan lo que es típico para un niño. Por ejemplo, un niño a tal nivel, tal cosa. Esto se basa en el juicio del profesor sobre el niño. Es algo que los entrenamos para que lo hagan, pero no tenemos mucho control al respecto. No está estandarizado como una prueba. Se supone que es para ayudar al profesor. Si el profesor, bueno, no lo va a hacer bien, bueno, pero si observa que funcione para algunos, entonces sí, lo comienzan a usar. En este caso, tenemos dos cosas que se combinan. La descripción o la situación que uno puede ver y los distintos niveles que observamos en la diapositiva anterior. Hay que ver cómo tomamos la información de los estudios que efectuamos y las combinamos en un modelo de medición para obtener el mapa del constructo. Llegamos a unas ecuaciones. Esta es una ecuación que nos ayuda a traducir las observaciones de las variables categóricas. Estas son las variables que hay en esos niveles y se transforman en mediciones continuas de la habilidad del niño. Lo que está ocurriendo acá, que ahí tenemos la estabilidad del niño y el delta, es la dificultad para llegar a ese nivel de la variable. Ambos están en la misma escala. Podemos comparar directamente una con la otra. Uno de esos deltas, hay deltas para cada uno de esos niveles. Hay uno de esos deltas para cada uno de los niveles de ahí. Y ahí nosotros calculamos usando esta ecuación. Es el modelo de crédito parcial. Al hacer estudios es incluso más complejo, porque hay que pensar cuáles van a ser los puntajes individuales. Medimos otra cosa también, que está en el delta. Cuando se usa en la práctica, en el aula, no corregimos por eso,
porque cada profesor está pensando en cómo compararse con sí mismo, así que no es tan importante, pero sí tratamos de moderar esto. El ítem se ve así. Este es un ítem con 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Son las probabilidades. Con respecto a un nivel de habilidad, nos muestra la probabilidad en cada una de las categorías. Algo importante de notar que no es determinista, es probabilista. Si el niño tiene una capacidad específica, está en 2, y en la probabilidad de que responda casi 0 en primer nivel, lo morado, un poquito sobre 0 a nivel verde. El otro nivel es .25, el nivel azul, .3. Y lo más común, lo más probable, es este grupo rojo, este nivel rojo, .48. En algún momento es importante entender que el niño tiene una cierta variabilidad en sus resultados y hay sabiduría en el modelo estadístico. Cuando pensamos a veces, hay algo que los humanos olvidan. Hay categorías de observación, pero esto nos dice que la conducta va a ser probabilista y va a variar muchísimo para cada niño. Los únicos niños en que no varía mucho son aquellos que están muy lejos de los extremos, el más bajo aquí o el más alto allá. Estos acá, bueno, los extremos son los niños que se observarían en ese tipo de categoría. Voy a hablar ahora sobre algunos resultados de medición que tenemos para este instrumento. Aquí vemos para el dominio preescuela. No voy a hablar sobre los lactantes infantiles porque ustedes están más interesados en preescuela, pero tenemos distintos resultados también. En estos dominios ustedes pueden ver los dominios que nosotros hemos realizado para el estudio. Son 6 de ellos. Son más que lo que hemos hecho también en ciencia y estudios sociales y artes también. Pero estos son los que hemos hecho en los últimos estudios y ustedes pueden ver cuántas cosas son las que hemos observado. Con el desarrollo físico hay 4, estamos haciendo un trabajo extra en desarrollo físico para llevarlo al menos a 4. Distintas cosas son las que hemos observado y aquí están las confiabilidades que estamos logrando en cada uno de ellos. Estas son confiabilidades de escala única, la confiabilidad de utilizar simplemente estas observaciones para medir ese instrumento en particular. Cuando de hecho utilizamos los modelos estadísticos, utilizamos un enfoque multidimensional que aúna todos estos y de hecho mejora esta confiabilidad mucho. Pero en la práctica nosotros pensamos que la gente no lo va a hacer tanto así, pero siempre les damos una sola variabilidad y la confiabilidad de cada uno de ellos. Y ustedes pueden ver que las confiabilidades son bastante altas. Aquí quizás un poco más baja. Estamos revisándola, incluyendo algunas mediciones que deberíamos de hecho ver para que suba. Pero estas son, al fin y al cabo, bastante aceptables para las pruebas y textos estandarizados. Y al menos es un índice que no nos va tan bien en las pruebas estandarizadas. Aquí tenemos la de la escuela, hemos hecho un estudio similar. Noten que no es el mismo tipo de dominios. Y esto se debe a que tenemos que relacionar las fundaciones preescuela hasta el estándar K12 y difieren. Pensamos que estamos muy orgullosos, de hecho, que aunque no hay nada en la parte de desarrollo social o autorregulación en el estándar K12 de California, estamos de alguna manera subiendo y ojalá podamos lograr que estén ahí también. Y como pueden ver, aquí tenemos algunas diferencias en el número de mediciones. Y algunos de ellos son muy similares, otros lucen distintos. Y tenemos índices de confiabilidad bastante razonables para todos. Si quieren comprender alguna cosa con respecto a las correlaciones, podemos ver los instrumentos de preescuela. Estas son las correlaciones que vemos entre los distintos dominios. Como pueden ver, todos son bastante positivos. Sabemos que los niños también tienden a irles bien en las cosas y realmente no está muy alto tampoco. En particular pueden ver acá el autodesarrollo, LD, que es el aprendizaje del inglés, que no es terriblemente alto en la correlación, y lo mismo algunas correlaciones más bajas acá entre desarrollo físico y LRD. Ahí tenemos 0,7 y 0,8 es el promedio. Eso es lo que vemos al mismo nivel de correlación entre matemáticas y ciencia o matemática y lectura en el nivel K12.
Y algunas personas están preocupadas por este tipo de correlación positiva. Dicen, ¿realmente son distintos? ¿Cómo están correlacionados? Digo, sí, bueno, son matemáticas y ciencia, están en parte correlacionados, son distintos. En secundaria la gente dice sí, pero tienen la misma correlación. Así es que creo que es una estructura de correlación bastante sensata. Y acá vamos para las escuelas que son un grupo similar. Una vez más, tenemos algunas correlaciones más bajas entre LDD y autorregulación y los mismos resultados, pero el resto son bastante altos y lo que se esperaría. Nosotros tenemos otras mediciones que tomamos, algunas cosas que son bastante comunes. En California se llama el currículum creativo y vienen con escalas. Este es un currículum privado, desarrollado de manera privada. Y aquí tenemos algunas de las escalas que se muestran en este lado y aquí tenemos la dominio TRDP. Y estas son las correlaciones entre las subescalas selectivas, las que nosotros pensamos que serían apropiadas para el desarrollo social y emocional como parte del creativo, el currículum creativo. Y tenemos correlaciones bastante altas. Estas son bastante razonables y uno no quisiera que fuesen más altas que eso. Espero que estemos haciendo algo distinto, pero también no quisiera que estén más bajos, porque me preocuparía que de alguna manera no estemos de acuerdo a cómo se están haciendo las cosas. Otras cosas, el PKBS, tenemos correlaciones entre las escuelas SST y las regulaciones, las medidas de autorregulación. Y estas dos son razonablemente altas, quizás un poquito más bajo al final. Y no soy un experto en estas mediciones, así que no puedo ni sé por qué son distintas las de arriba y las de abajo. Pero de alguna manera, la mayor parte son positivos. También tenemos una pregunta muy importante. Es cuán estrechamente con dos personas distintas que clasifican al mismo niño podemos tener un resultado. Aquí tenemos unas respuestas cuantitativas. Esto es parte de un estudio y clasificamos a 48 niños 2 veces. Tuvimos mucha dificultad con esto, sin embargo. En California, quizás, al menos a nivel de preescuela, estos niños están con un solo profesor y tener otra persona durante 60 días es muy costoso si uno está pagándolo, ¿no? Y no ocurre muy frecuentemente, entonces lo que utilizamos fue el supervisor de cada una de estas escuelas y le pedimos que pasara un tiempo en esa clase. Yo no sé si siempre le fue muy bien ahí, pero entonces estoy un poco preocupado que estos datos no sean realmente representativos, pero al menos son bastante altos. Y con el ELD lo hicieron con un grupo separado, tuvieron solo 15. Y es un número muy pequeño. Uno no debiera creer mucho esto, pero el resto sí, yo creo que son números, cifras razonables que nosotros esperaríamos para este tipo de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco con respecto de RDP Tech. Este es un sistema en línea, online, que no hace las observaciones. Las observaciones son en tiempo real, en clases reales, pero de hecho es una manera de permitirle a los profesores en las salas de clases que puedan grabar lo que han encontrado y luego que lo coloquen en distintos tipos de informes. Así es que esta es la página de ingreso típica, donde el profesor ingresa con su nombre, su clave secreta y también se coloca la información para cada niño y se utiliza para generar un informe sobre el niño en la clase. Y aquí tenemos un ejemplo del mismo tipo de formación, el desarrollo, la identidad de las interrelaciones con respecto a otros, que es una medición en particular que se utiliza acá. Y se puede ver también desde las competencias de exploración hasta las de aplicación. El primer nivel acá expresa una idea simple sobre sí mismo en conexión con las personas y las cosas. Hay que darles unos ejemplos. Utiliza roles familiares como por ejemplo el hermano, el bebé, hermana, papito, mamita, etc. Es un ejemplo entonces de lo que nosotros podríamos ver en ese nivel. Mientras que acá, en el nivel superior, describe y compara el sí mismo y otros utilizando características personales. Le dice a su abuelita, soy un buen amigo en la clase y al final del día voy y la voy a buscar. Entonces habla de sí mismo en relación a otros niños en términos de sus características personales. Y entre ellos entre esos dos extremos tenemos niveles más bien cualitativos de cada uno de ellos y ejemplos múltiples.
Es importante tener estos ejemplos múltiples, de tal forma que la gente diga no, que no estamos buscando una sola cosa, sino que es una manera de muchas que podemos utilizar esta clasificación. Tenemos que comprender lo que los ejemplos simplemente son eso, y no pueden ser más que ejemplos. Y de hecho estimulamos a que las personas sientan que pueden utilizar esto y con las cosas que ven en su sala de clases, que tienen disponible para ellos un repertorio mucho más amplio. Por supuesto que si quieren tener una comunidad real, comparten en todos los profesores de una escuela en particular. Y esa es una de las actividades que se ha hecho como parte del desarrollo profesional, lo que se llama actividades de moderación. Y lo que hacen es ver a los niños en video y también los clasifican en este tipo de escalas. Y hablan con respecto a por qué. Yo dije que un niño estaba en este nivel si otro profesor dijo que estaba en otro nivel. Y luego se discute qué es la mejor actividad de aprendizaje que nosotros hemos visto que los profesores puedan tener. Algo interesante que una vez que tienen estas cosas online, pueden informar también todo este resultado. Aquí tenemos un ejemplo directo de un niño en especial y no estamos utilizando números. Había números disponibles, por supuesto, para los profesores, pero aquí ustedes ven, vemos en ELD, descubrir, explorar, integrar, y ahí son simplemente palabras. Y las personas que están utilizando se convierten en algo muy real, con distintas cosas cualitativas que hayan observado en sala de clases. Y se informa también a los profesores dándole de 4 a 12 mediciones que ellos han tomado para ver dónde es probablemente que se encuentre el niño. Y tenemos una línea que dice que es aquí, queremos que se encuentre, pero también tenemos un error estándar para ver cuán inciertos nos encontramos sobre este caso. En este caso en particular calzan totalmente con este nivel de construcción, por lo tanto es muy conveniente, pero frecuentemente pueden estar en otras partes, en estos errores estándares, en ambos lados. Y ya lo he mostrado acá, hay 3, desarrollo, idioma inglés, para los niños que aprenden inglés como segundo idioma, también autorregulación, regulación social, y es un ejemplo como se ve. También podemos documentar los cambios que se dan en el tiempo. Esto se ve en el dominio de matemáticas y de otoño a primavera, y esto se hace cada año, y ahí se le pide a los profesores que lo hagan 2 veces, una vez en otoño y otro en primavera al final del año. Y lo tienen dentro del año, tienen este tipo de información. He mostrado ejemplos positivos, no todos suben, algunos son planos, otros incluso bajan. Varía mucho. Hemos tenido informes de grupos y les estoy mostrando una selección de ellos acá. Es el tipo de cosas que también pueden informar con respecto a su propio grupo, su clase, su subgrupo dentro de la clase. Y también pueden tener fórmulas tabulares. Aquí tenemos un informe de grupo que se muestra que en su clase qué porcentaje están a nivel distinto. Hay niños que están explorando, desarrollando, construyendo, integrando, y hay quizá un poco difícil de leerlo acá, pero la línea superior dice un 20% de su clase está desarrollando, 25% construyendo y 35% integrando. Entonces, que es una lección muy importante para los profesores, que no esperen que todo esté al mismo nivel. Los legisladores quizás lo entiendan porque están utilizando las mediciones de manera mucho mejor que yo lo hiciera. Pero de hecho es un informe simple del nivel agregado de lo que los profesores han clasificado previamente. Podemos ver también a lo largo de esta información como lo hemos estado haciendo desde el 2001. De hecho, lo hemos hecho lo suficientemente largo y hemos tenido estudiantes para los cuales tenemos las mediciones de preescuela, de escuela, a lo largo de todo el proceso. Y esto llega en las edades obligatorias, las cuales tienen que llegar hasta los 15 años más o menos. Y podemos rastrear esto porque hemos hecho estudios de vinculación donde hemos rastreado a lo largo de los distintos instrumentos el ver cómo ha ido progresando el estudiante, desarrollo social, etcétera. Y he incluido uno positivo como ejemplo, pero no todos suben. De hecho, algunos bajan después de subir. Eso no es inusual, especialmente en estos. Todos estos datos se han registrado y al inicio le dije que no vamos a tener esta rendición de cuenta o accountability, pero sí tenemos que ingresar este elemento para poder tener un apoyo para hacerlo. Y una vez
que la gente de la política dicen que pueden utilizar esta información, te dice, bueno, ¿para qué podemos tener esta información? ¿Para qué vamos a pagar todo este dinero si yo no tengo nada? Bueno, eso es lo que los políticos dicen. Entonces, de hecho, se ha llegado a un punto medio en el cual existe una rendición de cuentas para utilizar estos datos, pero la manera como se hace es que hay una auto rendición de cuentas. Cada colegio utiliza sus propios datos para escribir su informe de rendición de cuentas. Y la información se acumula en lo que se llama el CalPADS, abajo a la derecha, y ahí tenemos la base de datos que incluye a los niños de preescolar hasta la escuela, y los compilamos en DRP, TEC, y lo enviamos a un consorcio regional de distintas escuelas que agregan la información y se la distribuyen a distintos lugares dedicados a esta investigación. Entonces lo que estamos haciendo es que CalPADS están trabajando, la idea es poder realizar esta rendición de cuentas. Finalmente, voy a hablar un poco con respecto a cómo se da esta medición y también se relaciona con la evaluación del programa. Hay una evaluación de los programas de estándares y esta evaluación se hace por resultados. Uno hace una pregunta si el proyecto, ¿cuál fue la innovación en este programa? Un programa que tiene una innovación como propósito en sí. ¿Ha tenido el efecto que tenía? ¿Cambió los puntajes estandarizados en los grupos de los estudiantes comparado quizás con un grupo de control, por ejemplo? El problema con esto es que por lo general las pruebas estandarizadas que hemos utilizado son muy distantes. Sí, mide matemática o mide la ciencia, pero vamos a tener si queremos enseñar, por ejemplo, la innovación en la ciencia, como por ejemplo pensar cómo los niños debaten en ciencia, cómo ponen argumentos en la ciencia, y son pruebas estandarizadas entonces, que son muy distantes, son muy amplias, no simplemente miden las cosas que nosotros queremos. También hablamos de si vemos lo que uno espera ver en el aula, si el profesor escribió las principales ideas en la pizarra, se incluyó a todos los alumnos en las discusiones del aula. Esas son cosas observables. Y el problema es que puede ser muy difícil de vincular esas conductas con el programa. Algunas de las cosas sí las puede pretender el programa. Si el programa es innovador, una medición estándar no va a estar vinculada con las conductas que le interesa. Hay que mirarlo todo de una lógica distinta. También se puede establecer un sistema de evaluación y ver cómo esta evaluación se hace. Nosotros estamos proponiendo esto, lo estamos aplicando en el aprendizaje de los alumnos en cuanto a las matemáticas. Pero aquí hablo en cuanto de ADP. Podemos conceptualizar el programa en cuanto a los constructos. Sería de la Fundación del Estado de California. Esto es lo que acabamos de hacer. Después podemos crear un sistema de evaluación del aula sobre la base de los constructos. Tenemos una lógica distinta. Conocemos la definición del constructo, sabemos lo que es cuando lo vemos, y ahí vemos cómo ha hecho avanzar esto el programa. Después tenemos que medir resultados del alumno y los constructos en el perfil del aula. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre ambos? ¿Cómo estas cosas van juntas? Eso es lo que queremos conocer. Y aquí volvemos a la comprensión emocional y social y vemos no solamente cuáles son los ejemplos, pero qué necesita hacer el profesor para llegar a este nivel. Uno va creando una segunda lista, no una lista de ejemplos de lo que hace el niño, sino qué es lo que debería hacer el profesor. Y nosotros necesitamos estudiar eso. Desarrollamos acciones apropiadas y después llevamos a cabo estudios apropiados para confirmar o no. Ver si lo que nosotros pensamos importa o no. Reservamos la posibilidad
que los profesores y las escuelas puedan traer nuevas acciones apropiadas, estudios adicionales que confirmen, o también pueden pensar que es correcto. En la práctica depende de cuán lejos quieran ir, mejorando y ver si en realidad han hecho una diferencia. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por estar acá. Yo voy a hacer unos muy breves comentarios, solamente resaltar los puntos que me parecen más importantes de la presentación del profesor Wilson y luego enfatizar un poco los desafíos que enfrentamos hoy en Chile. La medición que el profesor Wilson hoy día presentó, Desired Results Developmental Profile, que se utiliza hoy día en California, en forma amplia en todas las instituciones financiadas por el Estado. Si ustedes se fijan, nace del objetivo, de la intención de medir para lograr 3 objetivos bastante específicos y entre los que no se encuentra, por lo menos hasta el momento en que se está desarrollando y hoy día mínimamente, lo que es la responsabilización y a gran escala por lo menos. Yo quiero resaltar específicamente, él mencionó 3, el objetivo de retroalimentar las prácticas de las educadoras en ejercicio, el identificar currículum más efectivo o intervenciones efectivas y además desarrollar capacitaciones de educadoras. Hoy día hemos hablado bastante de lo que es el trabajo de las educadoras. Yo quiero resaltar hoy día el objetivo de identificar currículos más o menos efectivos y cómo estos instrumentos, como los que está el profesor Mark Wilson presentando hoy día, nos pueden ayudar a tomar decisiones con respecto a qué decidimos hacer o no hacer en la sala de clases. La medición que se presenta además, como mucho de lo que se ha discutido hoy día, es una medición multidimensional que incorpora lo que es el aspecto cognitivo, el lenguaje, la literacidad, pero también se refiere a lo que es el desarrollo físico, a la salud, al desarrollo social y al desarrollo personal de los niños. Si se fijan, las 3 presentaciones que hemos tenido hoy día han tenido ese eje común y han tratado de enfatizar la multidimensionalidad del desarrollo de los niños en edad temprana. Es un sistema de medición que está basado en estándares, ¿cierto? En que hay un acuerdo de expertos, acuerdo profesional, y en base a eso se construye lo que entonces vamos a medir al interior de la sala de clase. Y además, fundamental para nosotros desde la Facultad de Educación y tratando de fomentar lo que es la investigación en este tema, está fundado en investigación. Y en investigación no solo sobre lo que son fotos del desarrollo infantil en distintos momentos del tiempo, sino que lo que es la progresión esperada de los niños entre los 0 y los 12 años. Este es un esfuerzo por integrar, entonces, lo que hemos aprendido de la investigación en un continuo, no solo en un continuo en términos longitudinales, sino que además multidimensional, ¿se entiende? Es un desafío muy serio, con aspectos técnicos muy difíciles de lograr, como algunos de los datos que mostraba el profesor Wilson, de los cuales podemos a lo mejor profundizar un poquito más después. En términos de desarrollos recientes en Chile, esto me toca a mí, ustedes probablemente saben más que lo que yo les pueda contar. Hoy día se utiliza el perfil de logro. Estos son los instrumentos que se utilizan más ampliamente, por lo que yo he podido darme cuenta, estudiando un poco más del tema. Hoy día en las instituciones, en los jardines infantiles de JUIGI, de Integra, se está utilizando el perfil de logro de aprendizaje en educación parvularia, en versión modificada y reducida, que se desarrolló inicialmente en conjunto entre Integre y algunas personas de la Facultad de Educación donde yo trabajo. En JUIGI, ese primer instrumento, el de JUIGI, también está basado hoy día en lo que son los estándares para la educación parvularia y los mapas de progreso de aprendizaje para la educación parvularia hoy en Chile. Y lo que entiendo, el de JUIGI se desarrolló al interior de JUIGI por profesionales de JUIGI, conozco menos de ese proceso. Lo que entiendo es que el PLAEP
PLAEP se desarrolló también incorporando mucho de la investigación más reciente sobre el desarrollo del aprendizaje en un periodo más corto que el que hemos estado conversando específicamente para California, ¿cierto? Es un periodo que va entre los 0 y los 6 años en general, tanto el IEPA, que es el que se usa en Junji, y el PLAEP. Ahora, más recientemente les cuento lo que yo he podido aprender de lo que se está haciendo en Chile. Hay intentos por incorporar mediciones que son entregadas en vías de computación, ¿cierto? Y medir por lo menos lo que es el desarrollo temprano del lenguaje a través de aplicaciones en computador. Este grupo, el ABCDT, trabaja en la Universidad Católica y desarrolló este instrumento hace relativamente poco. Pueden encontrar el estudio de validación del instrumento en nuestra revista PEL, para los que estén más interesados. Y el TADI, el Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil, se trabajó durante los últimos años, se terminó la validación, entiendo, el año pasado, desde el CIAE y el CEDEP. El CIAE está alojado en la Universidad de Chile, y el CEDEP es un grupo de personas investigadoras que han estado trabajando en educación inicial por mucho tiempo, y está también basado en los mapas de progreso del aprendizaje para la educación parvularia del Mineduc. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, en términos de medición, en Chile han habido iniciativas recientes con algunas características en común, parecidas a las que hemos estado discutiendo hoy día para el caso de California, basadas en estándares, tratando de alguna manera fundamentarse y cimentarse en la investigación. Si bien pueden ser periodos más cortos, hay un intento por hacer un progreso longitudinal en la medición. Por lo tanto, yo quisiera poner el énfasis hoy día, donde veo un poquito más que deberíamos avanzar, es en la evaluación, utilización de estas medidas, ¿cierto?, para poder aprender sobre las intervenciones y los currículum que pueden estar siendo más o menos efectivos en nuestras salas de clase. Por lo tanto, un llamado a tratar en nuestras áreas más cercanas, en nuestras áreas más próximas, de poder utilizar efectivamente esas mediciones, de realmente implementarlas en donde estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, el espacio que nos toque, digamos, para poner más atención en lo que son los resultados de los niños y cómo se asocian con intervenciones. También poniendo atención en lo que son implementación de esas intervenciones, no solamente los efectos, ¿cierto? Entonces queremos mirar efectos, pero también queremos mirar fidelidad, de lo que se llama fidelidad de la implementación, cuando estamos más cerca o más lejos de implementar un programa como nosotros pensamos que originalmente se iba a implementar. A lo mejor no está exactamente implementado como nosotros pensamos y eso eventualmente va a tener efecto, va a tener una explicación en los resultados que nosotros observamos en los niños. Y por eso es importante documentarlo y estudiarlo para poder incorporarlo a la toma de decisiones pedagógicas. Y por último, lo que todos sabemos, ¿cierto? Nuestro norte es asegurar que la experiencia de educación inicial que hoy día estamos ofreciendo, que hoy día se está generalizando, que hoy día está creciendo de la forma que esté creciendo, en realidad asegure una experiencia de calidad a nuestros niños y pasemos un poco del estadio de guardería a realmente entregar herramientas que potencien a esos niños para lo que les toca después enfrentar más adelante. Muchas gracias. Una primera pregunta para el doctor Wilson es sobre el objetivo, si podría aclarar por favor cuál es el objetivo de partir registrando información cualitativa y cómo ayuda eso a la confiabilidad de la información que después se recoge en el instrumento que usted presentó. ¿Está apagado el micrófono? Lo que nosotros queremos hacer es transformar los juicios que emitimos sobre los eventos individuales, traducir todo eso en mediciones. Los eventos individuales, vemos algo que pasa, lo observamos,
no es 0-1, no es on-off, sino que hay niveles intermedios. Tenemos que ver cómo podemos agregar, juntar esa información. Cualquiera de las mediciones que nosotros vemos por sí sola es solo una parte del dominio. Tenemos que mirar de una manera más transversal el dominio completo representado por las mediciones. Como habrán notado, algunos de los dominios tienen muchas mediciones, algunos tienen 12, otras unas cuantas. Creo que mientras más mejor, pero uno no quiere que los profesores estén llenando cada una de esas mediciones. Tiene que haber un punto óptimo en que se diga, sí, hay suficiente medición, se tiene confiabilidad, pero no tiene que ser en demasía la cantidad de mediciones. Cada uno de esos ítems es muy informador. No es algo como opción múltiple, sino que tiene múltiples niveles. Si tiene 7 niveles, es como 6 ítems de opción múltiple. ¿Cómo puede tener solamente 12 ítems y tener .9 en confiabilidad? Bueno, es porque no son solamente 12 ítems, si es 12 por 6 ítems de opción múltiple, lo que es lo que uno ve normalmente. Hay una similitud. No inventamos la información, sino que es información que sí proviene del juicio emitido por los profesores. Dos preguntas más bien relacionadas con implementación y implementación en la sala de clase. La primera dice, ¿qué fue lo más difícil del proceso de llevar este instrumento a las aulas? ¿Y qué tipo de resistencia se enfrentó de parte de las educadoras? Y por otro lado, ¿qué podría decir con respecto a los beneficios para la práctica de educadoras de párvulo en el uso de este instrumento? Yo creo que la resistencia más importante que encontramos fue la confianza, que esta información se iba a mantener dentro de la sala de clase del colegio y que no se iba a utilizar a escala más amplia, como parte de un sistema de rendición de cuentas. Y bueno, tomó muchos años, hemos trabajado ya varios años en California y los profesores están aceptando. Como ustedes saben, va a ir a la base de datos CalPADS quizás algún día. Espero que no se utilice, dicen, como una manera de tener una acción punitiva hacia algún profesor. Pero es un sistema de esta manera que se basa en el respeto de la profesora, el profesor, y que se respete su juicio. No se puede usar contra ellos y utilizar para evaluarlos o juzgarlos sin romper el mismo sistema. Así que si los políticos quieren ir en esa dirección, eso de alguna manera no va a funcionar. Yo espero que no lo hagan. Pero no puedo confiar en que los políticos tengan mucha sabiduría, como vemos últimamente. Bueno, el beneficio de los profesores, para ellos son muchos. Uno es la habilidad de compartir con otros profesores para ver qué es lo que está ocurriendo en la sala de clases. Pueden decirle a los otros, mira, yo tengo estos 3 niños que en este nivel, ¿qué harías tú al respecto? Y lo que yo he encontrado es que cuando los profesores lo hacen, cuando hacen las sesiones de moderación, ven los videos, se sientan a ver, tal como en su caso, ver los videos de otros profesores y luego comienzan a tomarse videos en sus propias clases. Requiere un poco de coraje hacerlo, ¿no? Y cuando pueden participar en ese proceso, los profesores inmediatamente dicen, ah, mira, ese es un niño que está comenzando, ¿qué harías ahora? Entonces empiezan a compartir el conocimiento y es un proceso maravilloso de desarrollo, porque los profesores reconocen rápidamente cuán importante es para ellos también. Así que es una manera de tener un desarrollo profesional a micro nivel en la sala de clases. Volviendo al tema entonces de medición más específicamente, 2 preguntas. ¿Se considera en la medida, en esta medición, la colaboración, el trabajar en grupo, el resolver problemas en conjunto, perdón? Y si es así, ¿qué elementos de la colaboración se observan en los niños? ¿Qué conducta se espera observar? Y por otra parte, ¿se considera en alguna parte el DRDP self-regulation, relacionándolo con la presentación anterior? Y si es así, ¿cómo se mide y qué evidencias deberían estar mirando las educadoras también? So, group work, trabajo en grupo y autorregulación.
Como ustedes notaron, la autorregulación es una de las variables que medimos. Existe una diferencia, sin embargo. Esto no es tratar de ir a ver las causas subyacentes o los aspectos subyacentes de la autorregulación. Más bien, vemos a la autorregulación como se expresa en la sala de clases. ¿Qué resultado queremos sacar de ahí? Entonces, es un estilo más bien distinto de autorregulación. Yo creo que es muy importante que ambas ocurran. Ahora, ver los fundamentos de los elementos subyacentes de la autorregulación es esencial para la investigación, por supuesto, pero si queremos ver qué es lo que ocurre en la sala de clases, también tenemos que ver cómo se refleja en las aulas de clases en sí y medirlo, además. Deberíamos hacer estudios donde medamos ambos y ver cuáles son las relaciones, pero ambos son muy importantes. Yo creo que también que si vamos a utilizar algo para pensar con respecto a los resultados de una sala de clase, no deberíamos ver la clase subyacente, las variables. Por ejemplo, si hiciésemos ese HTDK en la sala de clases, vemos la evaluación, autoevaluación. ¿Qué harían los profesores ahí? Comenzarían a enseñar head, shoulders, knees and toes y todo sería muy bueno y lo harían como instrumento en ese dominio, quizás no sería útil en esa sala de clase. Entonces, tenemos que, para este propósito, la evaluación tiene que ser auténtica, que si le enseñamos a las personas todas estas cosas, entonces van a ser buenos en sí. Y a eso me refiero cuando tiene que ser una medición auténtica. Hay gente que usa distintas definiciones, pero es el término que yo utilizo. Como dije, hay razones muy buenas para hacer cómo hacemos autorregulación y otras variables, pero es lo que yo creo que es necesario en un sistema público como el que tenemos. En términos de trabajo grupal, se relacionan con otras mediciones, que fue una que se mostró en el segundo caso que le mostré, que se relaciona directamente con este trabajo en equipo y expresa de manera más bien general, porque no solamente se relaciona con el sí y los otros, sino es específico para el grupo de trabajo, porque algunos de los contextos donde queremos hacer las mediciones no se enfatizaba mucho el trabajo en grupo. En particular, a nivel infantil no hay mucho trabajo que se haya hecho, mucho estudio. Se hace de 1 a 1 o de 1 a 2, ese es el más o menos. Para finalizar, dos preguntas también referidas a la medición. Una, si nos puede contar un poco más sobre la estandarización de la medición, si fue estandarizada a nivel de California, en qué población se trabajó. Y la segunda, se pide aclaración con respecto a si el instrumento se aplica en situaciones generadas y especialmente orientadas a la medición, tipo prueba, o es más bien una observación de lo que pasa habitualmente en la sala de clases, lo que se utiliza como evidencia. Perdón. Y en el caso de utilizar solo evidencia y no situación tipo prueba, la pregunta es ¿por qué? En nuestro país utilizamos mediciones más bien del tipo prueba, en que al niño se le administra una serie de, se le evalúan una serie de actividades generadas especialmente para el assessment, para la medición. Bueno, con respecto a si es una prueba o no, ¿por qué se utiliza con los estudiantes? Es que los estudiantes no se supone que debieran saber qué es una prueba, es simplemente lo que hacen en su día normal. Y la idea es observar una conducta normal. No es totalmente normal, por supuesto, en el sentido de que el profesor puede establecer algún tipo de actividades que esperarían ver una interactividad uno a uno y por lo tanto ver esas circunstancias. Entonces el profesor o la profesora está actuando como un día normal, está diciendo las cosas que van a aprender y luego las va a observar con esa intención. Entonces está entre una prueba y la conducta diaria normal. ¿Cuál es la primera pregunta? Ah, la estandarización. Sí, la estandarización. Nosotros no hemos normado esto. Podemos ir y tener muestras normalizadas, estandarizadas. Tenemos muestras amplias en California. La estandarización aquí
cuando digo estandarización, es una referencia de criterio en que estandariza la interpretación de esos mapas de constructos que nosotros vimos. Entonces, es ahí donde tenemos una estandarización para una interpretación significativa. Y no podemos hacer muchas cosas, podemos tener los percentiles de los niños de California, todo ese tipo de cosas, y de hecho lo hemos hecho así. No es terriblemente útil, a un nivel mucho más amplio de agregación sí puede ser interesante, pero si uno quisiera utilizarlo en un lugar distinto, digamos que quieren hacerlo en Chile, yo obviamente quisiera trabajar duramente para cambiarlo al español y pensar claramente y ver cómo todo esto difiere en nuestras aulas, en nuestra sociedad. Y hay que hacer el tipo de escalamiento que hicimos. Sería interesante entonces reconocer la pregunta, ¿cuán similares pueden ser los resultados? Pero pueden ser muy similares, yo no tengo ninguna idea. No he salido fuera de California con este instrumento. Vamos a ir a Illinois el próximo año, que es ciertamente un poco diferente, pero no lo sería tanto como si lo trajéramos a Chile. Muchas gracias, profesor. Thank you very much, professor. Agradecemos la presentación del profesor Mark Wilson, agradecemos también a la profesora Verónica Santelices por comentar esta ponencia y le damos un fuerte aplauso a los 13 ponencistas que estuvieron hoy día con nosotros. Muchas gracias por su presencia. La Facultad de Educación de la Universidad Católica agradece la presencia de ustedes, de las autoridades que hoy día nos acompañaron y también los deja invitados para un próximo seminario internacional de la revista PEL. Muchas gracias y muy buenas tardes.